Buenas tardes, compañero. El día de hoy vamos a realizar la entrega número 4 de la cartilla digital sobre estabilidad laboral. Esta empresa seleccionada se llama Fundación Amor y Vida por el Chocó y les vamos a presentar una funcionaria de esta fundación. Buenas tardes, mi nombre es Yeleni Praga Mendoza, soy funcionaria de la Fundación Amor y Vida por el Chocó, la cual se encuentra ejecutando la estrategia de 0 a siempre con el programa de primera infancia en el municipio de Río Sucio, Chocó. Temas a socializar. Elementos esenciales del contrato. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes en ocasión a las condiciones de cada una. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Modalidades del contrato. Los elementos esenciales del contrato. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala los 3 elementos que contiene un contrato de trabajo, las cuales son prestación personal de servicio, continuada la subordinación y retribución o remuneración del servicio. Prestación personal de servicio. Es el trabajador personalmente que debe realizar el contrato de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Continua subordinación. La norma clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es la otra que el deber del trabajador de atacar las instrucciones y órdenes que el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. Retribución o remuneración del servicio. Este es un elemento común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración teniendo en cuenta el contrato bilateral. Es aquel contrato que genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes y oneroso. Significa que las partes han pactado y tendrán obligaciones a dar algo a cambio. Un ejemplo de este contrato es la compraventa. En este contrato se entrega el objeto comprado y la parte que lo recibe debe pagar un precio. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como una remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes, en ocasión las condiciones de cada una. Estas son las que permiten mejorar los contratos, mejorando la estabilidad del empleador y el empleado. Los beneficios son mutuos. El empleador, reconocimiento del tiempo extralaborado y reconocimiento de recargos. Cumplimiento con las fechas establecidas de remuneración. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. Suministrarle elementos de protección personal y dotación preteniente los tiempos fijados. Respaldo de seguridad social. Y los empleados son cumplimientos del horario y actividades para que las que fue contratado. Cumplimientos de reglamento interno de trabajo, satisfacción de ambas partes en la relación laboral, información, anomalias o malos manejos de compañeros con soportes y generar interés hacia su trabajo y funciones. Bueno, antes de esto,
Tengo una duda y quiero hacer una pregunta. Me gustaría saber cuáles son las formas de contrato. Existen dos formas de contrato, verbal y escrita. La verbal es cuando no se firma ningún documento en este verbal. Cuando no se firma ningún documento, en este son los acuerdos de palabra. Y el escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo. Y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con lo que son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral reforzada es una protección que la ley o la jurisprudencia crearon para proteger un grupo de trabajadores que se encuentra en circunstancias especiales. Los más reconocidos son la protección para las mujeres embarazadas, el resguardo laboral para las personas que no son cabeza de familia, protección a personas que se encuentran en estado de debilidad, manifiesta las personas que están a 3 años de recién. En esta clase de situaciones, la Corte ha establecido que existen unas restricciones para terminar el contrato con sus trabajadores. Una empresa solo puede terminar este vínculo laboral si existe una autorización previa e imitada por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando dicha solicitud verse por una justa causa recogida en el Código Laboral. Si un empleador desconoce este debido proceso, podría afrontar la nulidad del despedido y un juez de la República está facultado para ordenar el reintegro. Además, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de adelantar un proceso administrativo sancionatorio cuya sanción más alta puede llegar a ser los 500 salarios mínimos. Bueno, 500 salarios mínimos. En el caso de las mujeres que están en estado de embarazo, la protección inicia desde el momento en el que lo notifican al empleador hasta las 18 semanas después del nacimiento. Para solicitarla, debe notificar a su empleador sobre el estado de embarazo e informarle sobre una posible fecha de parto. Por ahora, le corresponderá a la Comisión Séptima del Senado definir si este tiempo se duplica. Los antecedentes. La Corte Constitucional realizó un pronunciamiento coyuntural frente al tema de la estabilidad laboral reforzada. Mediante la sentencia de unificación sub 40 del 2018, la Corte recolectó la jurisprudencia que ha adelantado en los últimos años para determinar cuáles son las normas que deben regir ante la solicitud de un fuero de maternidad. Esto se anuda con el proyecto de la Ley 61 del 2018, que busca aumentar las semanas totales del fuero de maternidad, presentando por el partido de la AU y debido en el Senado de la República. Bueno, aquí está la tabla de mujer embarazada. La mujer embarazada debe tener protección desde que se comunica al empleador hasta 4 meses después del nacimiento. Requisito: comunicarte al empleador. El empleador no puede terminar el contrato por simple hecho del embarazo. Cabeza de familia, protección, padre o madre cabeza de familia. Requisito: abandono de la pareja en el núcleo familiar, tener a cargo un hijo o personas incapaces de trabajar. La protección de la ley para ciertos tipos de trabajadores, tipo de contrato cobijado, término fijo, término indefinido, obra o labor, presentación de servicio o otro. Entre las sentencias relevantes tenemos lo que son la sentencia 453 de 2014,
la del 40 del 2010, la 40 de 2018 y la 49 de 2017. Prepensionados. Tenemos lo que son aplicar en sector público y privado, protección 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Personas con debilidad manifiesta, enfermedades catastróficas, definición, enfermedades que requieren tratamiento continuo. Y en la protección tenemos desde que se comunica al empleador hasta que se supera la enfermedad. Personas con fuero sindical. Tenemos lo que son tipos de fuero. Fundadores, funda el sindicato directores directos del sindicato circunstancial durante la negociación colectiva. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Les habla la compañera Daira. Y les voy a hablar sobre las modalidades del contrato. Las modalidades del contrato de trabajo, según su duración, son básicamente a término fijo o a término indefinido, de obra a labor y transitorio. En cuanto al contrato de trabajo a término indefinido, se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Administrativo del Trabajo. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre las modalidades de contrato de trabajo en el Código Laboral. Dice en el capítulo 4 del título 1 del Código Sustantivo de Trabajo, precisamente se titula como modalidades de trabajo, de contrato, y allí se definen según su forma y según su duración. Ahorita les hablaré un poco sobre las modalidades de contrato de trabajo según su duración. Dice que en la legislación laboral establecen varios tipos de contratos que se clasifican según duración, por el número de participantes y según su celebración. En esta oportunidad les hablaré un poco los tipos de trabajo, un poco los tipos de contratos de trabajo según su duración. El contrato por tiempo indefinido. Este tipo de contrato se aplica cuando el contrato que se va a ejecutar es de naturaleza permanente, tiene a satisfacer la necesidad que son propias y habituales de la empresa y se ejecutan todos los días laborales. También se hace en el contrato por tiempo indefinido, cuando el trabajador ingresa a la empresa y pasa a una posición fija. La empresa podrá despedir al trabajador en los primeros 3 meses de trabajo. Al mismo tiempo, el empleador debe cumplir con todas las obligaciones que le impone el Código de Trabajo. Los contratos de duración limitada. Está basado en cubrir la necesidad temporal del empleador. Se aplica a aumentar la producción o cuando los trabajadores están relacionados a circunstancias accidentales de la empresa. Contrato por ciertos tiempos. Solo se puede ejecutar este tipo de contrato siempre y cuando sea confiable la naturaleza de servicio que se va a prestar. Si su objetivo es la situación provisional de un trabajo, en este caso de licencia, otro independiente y se le va a convertir en un trabajador. Contrato para una obra de servicio determinado. Solo se utiliza cuando la naturaleza del trabajador lo requiere. Cuando un empleado trabaje sucesivamente con el mismo empleador, es más de una obra determinada, se reputa que existe entre ellos un trabajo por tiempo definido. Y por último tenemos el contrato por temporada. Son aquellos que, debido a su naturaleza
solo duran una parte del año, terminan sin responsabilidades económicas para las partes. Pero si el periodo de trabajo es mayor a 4 meses, el trabajador tendrá derecho a recibir la asistencia económica. Este tipo de contratos se aplican en su mayoría para los trabajadores de siempre corte y recolección de productos agrícolas. ¿Tienen algo por preguntar o les quedó alguna duda? Pues me ha parecido muy interesante todo lo que ustedes han expuesto aquí. Son temas que algunos no conocían y ahora con todo lo que me han mostrado, se me ha aclarado muchas dudas. Pero sí me gustaría saber sobre algo que me llamó la atención, aunque todos los temas fueron importantes. Y entonces me gustaría saber por qué es importante la estabilidad laboral. Bueno, señor Guillermo, la estabilidad laboral es importante ya que actúa como remedio contra la pérdida de capital humano, y la estabilidad laboral elimina una serie de preocupaciones perjudiciales para los trabajadores. Bueno, muchas gracias, porque es que antes de todo me parece muy importante, ¿cierto?, mantener la estabilidad laboral, porque esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, calidad familiar, económica. Por lo tanto, ese fue el tema que dentro de todos los importantes que ustedes resaltaron, me llamó mucho más la atención. Muchas gracias por su invitación. De nada, muchas gracias a usted por prestarnos unos minutos de su tiempo. Gracias.